Muchas gracias. Y adelante, Miguel. Podemos. Listo. Muchas gracias. Vale, pues un saludo muy especial a todos y todas. Muchas gracias a ti, Bruno, por la invitación. Y pues me da mucho gusto poder compartir este rato con ustedes y contarles de esta investigación en curso que venimos trabajando, que hace parte de un proyecto mayor que ya comentaré, pero que este en particular, que he liderado, tiene que ver con la comprensión de los modelos taxonómicos botánicos o el modo como esos modelos taxonómicos han permitido comprender las enfermedades mentales en América ilustrada. Hay una investigación grande en curso en la Universidad del Rosario, titulada Medicina Ilustrada en Colombia, Perú y Brasil, un estudio comparativo. El gran proyecto está dirigido por el profesor Emilio Quevedo y pues hay una gran cantidad de profesores vinculados, y de esas se desprenden una serie de subproyectos, que no son estos los títulos, pero para que se hagan una idea, hay unos que están trabajando el tema de la educación médica durante este tiempo, otros que están trabajando sobre la noción de cuerpo que se tenía, otros han trabajado muy puntualmente algunos escritos, principalmente de Unanue y de Caldas, sobre el tema del influjo del clima. Y esta parte sobre salud mental es la que yo he venido liderando y que es el tema del que les hablaré hoy. También hay varios grupos de investigación implicados: el grupo de estudios de las ciencias, las tecnologías y las profesiones, que dirige el doctor Quevedo. También hay otros grupos que pertenecen al programa de psicología de la Universidad del Rosario. Está el grupo de ciencias del comportamiento, el profesor Andrés Pérez, que creo que ustedes lo conocen, también está siendo parte de esta investigación. Y por mi parte pertenezco al grupo de individuo, familia y sociedad. Es una investigación que además ha tenido una financiación de la Dirección de Investigaciones e Innovación de la Universidad del Rosario, pues que dentro de esa financiación ha estado la descargas en tiempo de los investigadores para este trabajo. ¿Qué nos hemos propuesto como a grandes rasgos en esta mirada de la salud mental en este periodo? Nos ha interesado analizar la influencia de los modelos taxonómicos botánicos en la comprensión de las enfermedades mentales en América ilustrada por medio de un análisis comparativo entre el virreinato del Nuevo Reino de Granada, el virreinato del Perú y el Brasil colonial desde el siglo XVIII hasta el inicio del siglo XIX. Ahí hemos revisado los modelos taxonómicos botánicos y la aplicación que hacen de ellos los nosólogos de la época para clasificar y comprender las enfermedades mentales. Y hemos rastreado la influencia de esos modelos en personajes importantes del Nuevo Mundo. Hipólito Unanue, en su comprensión de las neurosis en el Virreinato de Perú; José Celestino Mutis, en la comprensión de las enfermedades mentales para la Nueva Granada, y unas influencias puntuales de algunos de estos modelos taxonómicos. Y el caso de Brasil es un caso distinto, que tiene unas condiciones singulares y que influyen de una manera particular en lo que fueron sus políticas de salud mental. Una primera dificultad que se topa uno cuando va a mirar el tema de la locura o la enfermedad mental en ese tiempo es que no existe una noción unificada de locura, y mucho menos una noción tan moderna, tan contemporánea como la de salud mental, ¿no? En América del Sur, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, no había una concepción específica de la locura, sino que había diferentes modos de nombrarla y de comprenderla,
De hecho, dado que no existía una noción de enfermedad mental, las personas comprendidas bajo el término locos abarcaban una diversidad cultural y social enorme, dentro de los que se encontraban efectivamente personas con alteraciones en su funcionamiento mental, pero también otro tipo de sujetos marginales como pobres e indigentes, personas con discapacidades físicas o sensoriales, delincuentes, entre otros. Tampoco se utiliza un único término para nominarlos, sino que existía una proliferación de términos como locura, insanía, estulticia, menesteroso, orates, faltos de juicio, lunáticos, besánicos, amentes, dementes, melancólicos, maníacos, furiosos, insanos, bobos, tontos, fatuos, entre otros, que hablan, digamos, de esa gran cantidad de términos para describir poblaciones a veces similares, digamos, diferentes términos, algunas veces para nombrar poblaciones similares y a veces el mismo término para nombrar poblaciones muy distintas. No existía, por lo tanto, una noción de mente moderna que permitiera a su vez formalizar la noción, una noción como la de enfermedad mental. Adicionalmente, dado que en la tradición cristiana el alma es incorruptible por ser de naturaleza divina, las enfermedades necesariamente son del cuerpo, que sí es corruptible, o producidas por la participación de entidades no divinas y extracorporales, como la posesión, que pudieran producir alteraciones en el comportamiento esperado de una persona. Puse este cuadro de Durero, que me parece, siempre me ha parecido muy interesante, también por la época, y Durero de alguna manera lo nombraba alguna vez alguien así como un pintor de las superficies, ¿no? A diferencia de un Leonardo da Vinci que pintaba el interior del cuerpo, ¿no? Pero hay algo de la pintura de Durero que recorre la superficie, y este cuadro de la melancolía, aquí la resolución no es la mejor, pero se alcanza a ver una serie de elementos, por ejemplo, un calendario, el tema de la estaticidad del tiempo, hay un reloj de arena, todas cuestiones que mencionan como la detención del tiempo, como la experiencia subjetiva del sujeto que hoy entenderíamos como deprimido. En el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611 se refiere al loco como el hombre que ha perdido su juicio, que está vacío y no es firme. Incluso la definición relaciona la locura con demonios que llenaban al loco de furia, haciéndolo hablar mucho y dar muchas voces. El mismo diccionario afirma la diferencia entre loco, tonto y bobo, ya que cada uno de estos era el resultado de diferentes principios y calidades, como la cólera adusta y la abundancia de la flema. También se establecen tipologías de locura, el loco atreguado y el perenal. El loco atreguado que tiene dilucidaciones en intervalos, haciendo treguas con él la locura, y el loco perenal es aquel que permanece o persevera en la locura. Sin embargo, también se podía referir por el loco a aquella persona que se sale de la urbanidad y la cultura y la cordura, o aquel que no es consciente de las cosas graves y públicas que hace. En ese mismo diccionario, la locura se define como insanía, demencia, loquear, hacer locuras o burlarse y holgarse descompuestamente. El diccionario Autoridades de 1734, por su parte, define la locura como enfermedad que priva del juicio y embaraza el uso de la razón. Furor, insanía, demencia. Sobre el término menesteroso, el historiador Abel Fernández Martínez afirma que menesterosos son, por tanto, los inválidos, lisiados, enfermos, mutilados, ciegos, huérfanos, apestados, vagabundos, prostitutas, expósitos, locos, pobres y similares. Para cada una de ellas no era una categoría aislada, sino que se superponían y confundían en el imaginario social. Adicionalmente, variaba la consistencia entre la nominación de la locura y los tratamientos derivados, no siempre en correspondencia con la lógica del diagnóstico inicial. No había una diferenciación entre el menesteroso y el loco,
al entenderse menesteroso como aquel que necesita o solicita un objeto o trato especial del otro. Se daba también un uso de la hospitalización y la contención del loco al servicio del mantenimiento del orden y del control social, y se utilizaba la internación cuando otros mecanismos de control, como el entorno social inmediato o la familia, no eran suficientemente exitosos para impedir que sus comportamientos afectaran el orden social. Hay una frase tuya, Olga Marcela, que me gustó mucho en relación a este tema y me permito citarte. Cuando tú recoges la obra de la historiadora mexicana María Cristina Sacristán, dices, la locura empieza a asociarse con la ausencia de razón, pero las explicaciones precedentes, la médico-moral, la literaria folclórica, la ligada con el pecado y la brujesca demoníaca, no se abandonan, sino que se entrecruzan y son aprovechadas por los sujetos según el caso y las posibilidades que tuviera de hacer uso de sus conocimientos legos y expertos. Entonces yo creo que hay un elemento que es muy interesante, y es el punto como se superponen diferentes poblaciones, diferentes nociones de la locura, diferentes ideas de por qué se produce y qué es, y a partir de esas diferentes comprensiones aparecen una serie de terapéuticas distintas. ¿Qué hacemos frente a estos locos, frente a su comportamiento, frente a lo que hacen? Pero nunca hay, digamos, como un trato homogéneo, o que uno pueda decir que porque un grupo humano, por ejemplo los médicos, tienen una comprensión particular de la locura, que necesariamente de ahí, en esa lógica, se van a derivar una serie de tratamientos. Lo que encontramos es todo el tiempo una superposición de comprensiones y de tratamientos, y a veces así se avanza en una teoría y se avanza en la comprensión distinta de la mente del loco, no necesariamente la terapéutica corresponde a esa misma lógica, ¿no? Entonces uno tiene a veces la sensación vertiginosa, y les preguntaré luego a ustedes si los que han investigado este tema se han tenido esa sensación, que cuando uno mira hacia atrás en la historia de la psiquiatría y en la comprensión de la salud mental, a veces no sabe si está leyendo el pasado o está leyendo más bien como el momento actual de nuestra comprensión de la mente y de las terapéuticas que impartimos. En Europa, durante el siglo XVII y XVIII, muchos médicos se aventuraron a teorizar y nombrar las enfermedades que no tenían fundamentación física. Algunos de ellos relacionaron la enfermedad de la mente con órganos del cuerpo, anotando que si bien no estaba comprobada su relación, la sintomatología similar para cada caso, para los casos estudiados, era evidencia suficiente para asegurar una causalidad. Cabe anotar que luego de la consolidación del Estado, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, los cambios en la atención y tratamiento de la locura fueron más significativos y evidentes. Luego voy a hablar de algunos de los médicos y sus taxonomías, y cómo estos diferentes científicos, médicos de la época, como Sydenham, Boerhaave, Morgani, Bossier de Sauvage, Linneo, Cullen, Vogel, entre otros, influyeron en las prácticas no solo de médicos, botánicos y cirujanos europeos, sino que su conocimiento llegó hasta el Nuevo Mundo, a través de importantes exponentes como José Celestino Mutis, José Hipólito Unanue. Es necesario mencionar que aunque la comparación que atañe esta investigación involucra también al llamado Brasil colonial, las dinámicas fueron distintas para este territorio, ya que Brasil se encontró apartado de los avances de la salud mental hasta principios del siglo XIX, cuando don Pedro II firmó el decreto número 82 en julio de 1841, por medio del cual se creó el primer hospicio, el Hospicio Pedro II, ubicado en la playa Vermela de Río de Janeiro.
en 1852, en el cual eran aislados y ocultados los denominados indeseables, entre los que se encontraban los llamados locos. Estas dinámicas singulares del Brasil respecto a otros territorios de América del Sur se dieron debido a las coyunturas de transición económica, social y política que contó con nacimientos como el traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro, la apertura de puertos y posteriormente la independencia. Antes de la constitución del hospicio, como lugar privilegiado, la atención a los locos era brindada por personas que no tenían ningún tipo de formación en medicina. Generalmente se delegaba a los hospitales de la Santa Casa de la Misericordia, los cuales se convirtieron en refugios para aquellos que padecían enfermedades asociadas al alma y que no tenían apoyo de sus familias. Una hipótesis posible es que, al igual que en el Nuevo Reino de Granada y el Virreinato del Perú, en España los locos eran atendidos en sus casas y sus cuidadores eran sus familiares. Como menciona Rosselli, para esta época y debido a la compleja composición demográfica de América, existía en las colonias una fuerte influencia de las prácticas de las poblaciones indígenas de carácter místico y supersticioso relacionadas con el chamanismo y la hechicería. De esta forma, la locura se abordaba como producto de fuerzas sobrenaturales que debían ser combatidas a través de prácticas basadas en el uso de sustancias como la chicha, el tabaco, la belladona, la coca y el chamico, así como sortilegios que incluían bailes en ceremonias grupales. No obstante, las prácticas desde el chamanismo, la religión y la rústica medicina botánica de la época no se diferenciaban mucho de las prácticas de la medicina europea, pues todas las anteriores consideraban que las enfermedades mentales eran resultado del robo del alma o de la introducción de un cuerpo extraño. Existía, sin embargo, una diferencia en el entendimiento de la medicina indígena y la negra, siendo esta última, la negra, entendida como magia negra y producto de un pacto con el diablo. Había, por lo tanto, una sanción social y religiosa más severa frente a esta que hacia la indígena, la cual, si bien calificada de mística y animista, era tolerada y permitida dentro del contexto privado de sus comunidades y en algunos casos puntuales era consultada por los propios hombres blancos. Durante el periodo ilustrado convivieron en América prácticas de diferente orden para el tratamiento de los trastornos mentales, también del alma o espirituales, prácticas no necesariamente aisladas entre ellas, sino que, aunque sostenidas en discursos distintos, excluyentes, prohibidos o denigratorios, lograron cierto sincretismo en el uso habitual y popular. El sincretismo fue aún más claro en los esclavos neogranadinos, quienes conservaron algunos métodos de sus ancestros africanos, a la vez que adoptaron intensas prácticas católicas y occidentales. En general, la visión del cristianismo hacia las costumbres de los nativos americanos era peyorativa, considerándolas acientíficas y algunas veces equiparables a la brujería, mucho más en los casos, como dije, de las medicinas negras que las indígenas. La historia del manejo de personas identificadas como locas o insanas en España ya presentaba indicios de usos de prácticas especializadas desde antes de la creación del primer manicomio en Valencia, en el año 1407, el cual guardaba una relación estrecha con la religión católica y las misiones caritativas, pues fue fundada por el padre mercedario Juan Gilabert Jofré, gracias a la beneficencia de los fieles. Hay otros hospitales y entre los elementos que se encontraban en esos hospitales estaban las habitaciones de los llamados imbéciles, había camas, esposas con grilletes, alfileres para los bloques y sillas. Estos objetos eran responsabilidad de los padres o madres de los locos y los registros confirman que médicos y cirujanos estaban obligados a ingresar a los bojaríes, a las salas de los locos,
al menos una vez al mes. Entre las prácticas más comunes para el tratamiento de los enfermos mentales durante el siglo XVII y XVIII en Europa, se incluía el uso de rodajas de pepino para la cura del frenesí, al igual que derramar sangre de pichón sobre la cabeza. La diedra se utilizaba para curar la locura de la borrachera y el laurel cerezo producía locura crónica. También se pensaba que la locura se asociaba con la presencia de una piedra dentro del cráneo, para lo cual se remitía a los arrancadores de piedras o a los curadores de fantasías. Imagen bien representada en este cuadro, extracción de la piedra de la locura del Bosco. Bien, esto lo muestro solamente, no me detendré en esto. Aquí están las principales instituciones para la atención de locos en América Latina. La de la Institución San Juan de Dios de México antecede por bastante a las demás. No me detengo en esto. Aquí están las que hay en Colombia, ¿no? Que también, como pueden ver, son muy recientes, por lo que es solo hasta esta, de 1874, que existe como tal, lo que podríamos ubicar como un hospital para locos, ¿no? El asilo de locas, pero antes de eso eran otro tipo de instituciones y de prácticas sociales las que se ocupaban del tratamiento del loco. Bien, quiero pasar a esta parte, el tema del modelo taxonómico botánico y su influencia en las clasificaciones mentales del siglo XVIII. Bueno, algo en relación, tal vez es importante mencionar. Es lo siguiente, hacia 1640, en el Hospital San Juan de Dios, Pedro de Mercado envía a Fray Juan Antonio Cabeza de Vaca, miembro de la Orden de San Juan de Dios, para que aplicara los principios de su tratado titulado Recetas de Espíritu para enfermos del cuerpo, ¿no? Este era un escrito que funcionaba como un manual, duró más de un siglo, y regía de alguna manera la terapéutica del llamado convento hospital. En general, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá se ha descrito que se fundó en la medicina humoral y la dietética. Había toda una relación, digamos, entre el equilibrio mental, el equilibrio de las pasiones y la alimentación, ¿no? Entonces las sentencias incluidas en el libro, incluidas en el tratado, buscaban ayudar a que el enfermo cultivara su temperancia, su templanza, encontrar un equilibrio de sus mociones interiores y exteriores, ¿no? Decía que con la lectura de estos proverbios se procuraba que los dolientes vencieran en primer lugar la sedia o aspereza del temperamento ocasionada por la ingestión de comidas ácidas que causaban indisposición en el estómago y desasosiego. En segundo lugar, la tristeza o tristeza seculi, que engendraba 7 obstáculos a la salud: la evagatio mentis, o el vagar sin rumbo fijo; la curiositas, por el consiguiente afán de sensaciones; la loquacitas, frente a los discursos necios; la verbositas, caudal de palabras que podían derivar en murmuración; la pusillanimitas, que generaba la cortedad de ánimo e indecisión; el rancor y la instabilitis, o incapacidad para permanecer en un solo lugar. En este sentido, la terapéutica continuaba la lógica humoral, según la cual el equilibrio se alcanzaría administrando sustancias o elementos que aumentaran o disminuyeran el humor que se encontraba en defecto o en exceso en el cuerpo. Así había una relación directa entre la cura del cuerpo y la salud del alma. También había un listado de santos a quien debía rezarse
diferenciadamente dependiendo del mal que se padecía. Bien. Frente a los modelos taxonómicos, los explicaré muy brevemente, o más bien los mencionaré. No tendría tiempo de explicarlos en detalle, pero les contaré algunos de los personajes principales y sus comprensiones de cómo se aplicaron estos modelos taxonómicos botánicos para la clasificación de las enfermedades mentales. En principio, Thomas Sydenham, médico inglés, evidenció la necesidad de lograr una clasificación de las enfermedades de la misma manera en la que los botánicos categorizaban las plantas. Sin embargo, aún en el campo médico, no estaba dispuesto a dejar atrás sus tradicionales prácticas basadas en nociones hipocráticas y galénicas. En una de las cartas que él envía al doctor William Cole en enero de 1681, Sydenham mencionó algunas apreciaciones sobre el tratamiento de la histeria, enfermedad que correspondía a 1/3 de las enfermedades y que no tenía como característica la fiebre. Hay un trabajo de unos psicólogos estadounidenses, Heather Munske y Harry Whittaker, que me pareció muy interesante y que mencionan que durante esa época, en promedio, 1/6 de la práctica médica inglesa lidiaba con quejas propias de la histeria. En el paso de la medicina humoral a la medicina contemporánea, que ocurre entre los siglos XVI y XVIII, von Grafenberg, Wepfer, Thomas Sydenham fueron los primeros en establecer listas de enfermedades asociadas a lesiones o afectaciones cerebrales. Después de ellos, Boerhaave con otros, Linneo, Morgani y Cullen, desarrollaron nosologías para clasificar las llamadas enfermedades mentales basadas en las taxonomías botánicas. El conocimiento plasmado en esas clasificaciones se derivaba tanto de la literatura médica de su tiempo como de propios hallazgos que ellos tenían en el ejercicio clínico con sus pacientes, la observación, el tratamiento de síntomas y la observación de la anatomía patológica. Los sistemas de Schenck, Wepfer y Morgani permitieron avanzar en la comprensión de las alteraciones de la memoria y el lenguaje, pero tal vez el más notable avance para la comprensión de lo que actualmente entendemos como enfermedades mentales fue el libro Nosologie méthodique de François Bossier de Sauvage, publicado inicialmente en 1731 y luego ampliado en una publicación del mismo nombre en 1772. Hay una cuestión interesante también de esta aplicación de la botánica a la comprensión de las enfermedades mentales. Este cuadro un poco anterior incluso a Bossier de Sauvage muestra, el pintor Jan Steen hace el dibujo de esta enferma de amor, ¿no? Y un término que se utilizaba para nombrar a las enfermas de amor era la clorosis, ¿no? Es un término extraído justamente de la botánica. Bien, adelanto un poquito. Bien. Sydenham relacionó órganos del cuerpo como el útero y posibles obstrucciones del vaso y de las vísceras con la histeria. Asimismo, realizaba sus diagnósticos a partir de la orina, la cual debía ser ámbar o color sidra, y realizó una diferenciación de esta enfermedad dependiendo del sexo, relacionando la hipocondría con los hombres y la histeria con las mujeres. Según él, la historia era más común en mujeres que en hombres debido a que las mujeres tenían cuerpos débiles. En el caso de los hombres era más usual encontrar la hipocondría en varones estudiosos pero sedentarios. Además de lo ya mencionado, los síntomas de la historia incluían movimientos violentos del cuerpo y gran conmoción del espíritu. Otros síntomas relacionados con la histeria eran dolor de espalda, dolor de dientes, tos seca, palpitaciones, ataques epilépticos, dolor de riñón, vómito continuo, mente desordenada, cambios frecuentes del humor y desesperación.
Sydenham planteó que era muy deseable que las enfermedades pudieran reducirse a especies definidas y ciertas con la misma precisión que los botánicos han hecho las descripciones de las plantas, ¿no? Hoy me atrevo a decir que esa pretensión, si bien llevó a una explosión de clasificaciones distintas en los siglos por venir, aún está lejos de alcanzarse en los sistemas clasificatorios contemporáneos. Bien, entonces voy a avanzar, a saltar un poquito, muchos de ellos se ocuparon de la histeria. eh, Otros importantes como Morgani, que era seguidor de Boerhaave, avanzó bastante el tema de las causas físicas de las enfermedades y también retomó algunas ideas de las afectaciones nerviosas, ocupándose del delirio, la locura y un diagnóstico que es muy común en estas taxonomías, que es la hidrofobia, ¿no? Y también vuelven una y otra vez como a la relación a ciertas partes del cuerpo, a asociar la locura con la glándula pineal o con el líquido que se encuentra debajo de las membranas neurales. Eh, Otro personaje importante en este momento de estas taxonomías fue John Winsley. El reverendo Winsley no era médico de profesión, pero atendía pacientes en zonas rurales de Inglaterra. Y él creó la Iglesia Metodista y creó también su clasificación de enfermedades físicas y mentales. Él identificó 3 tratamientos para enfermedades nerviosas y 2 para desórdenes hipocondríacos e histéricos, los cuales se basaban principalmente en la indicación de estar en espacios ventilados con aire fresco, baños de agua fría y la restricción e incorporación a dietas de ciertos alimentos. Este punto es muy similar, como veremos, con lo que planteaba el sabio Mutis en América para el tratamiento de la hipocondría. Y otra cuestión que es interesante de Wesley es que él afirmaba que los recursos terapéuticos que brinda la naturaleza no eran suficientes para la cura de los trastornos nerviosos, por lo que era necesario que los pacientes recibieran descargas eléctricas en su cuerpo, ¿no? Ahí pueden ver la máquina de electricidad que él diseñó. Bien, me refiero a Linneo también, muy importante. Él es el responsable del sistema de clasificación que dio paso a múltiples seguidores en el campo de la patología. No solo categorizó plantas y animales, sino que organizó una serie de enfermedades en 11 clases, 37 órdenes y 325 géneros. Eh, Tuvo una correspondencia importante con Bossier de Sauvage. Hay una influencia de cada uno en el trabajo del otro. Eh, y dentro de las cosas interesantes que hemos encontrado y que es el trabajo que hacen estos psicólogos norteamericanos, Muske y Whitaker, es que ordenan como lo que podía entenderse como las nosologías de cada uno de ellos, Linneo, de Sauvage, Vogel y Cullen, y analiza las similitudes y las diferencias en sus comprensiones de la locura, ¿no? Eh, es un trabajo extenso, solo lo nombro y con gusto lo puedo compartir o lo podemos conversar después. Cullen, por último me refiero a Cullen, es muy importante porque Cullen es la persona que acuña el término de neurosis, ¿no? Y ese término neurosis eh, va a ser muy importante y va a tener una influencia muy grande también en, pues no solo en la comprensión de las llamadas enfermedades mentales en el mundo, sino una influencia directa en Hipólito Unanue, y eso, digamos, se evidencia en algunas cosas que les comentaré a continuación, eh, sobre el modo como en Perú se van comprendiendo las enfermedades mentales. Eh,
Bien. Vamos entonces a América. Dentro de lo que hemos podido encontrar, encontramos una influencia de Boissier de Sauvage en José Celestino Mutis. Mutis inició sus estudios en el Colegio de Cirugía de Cádiz en 1747, pero los terminó en Sevilla, donde recibió su título de bachiller en medicina en 1753. Posteriormente se dispuso a instruirse en los colegios en Barcelona y en Madrid, donde Mutis aprendió de, abro comillas, formación científica, no solo en el ámbito sanitario, anatómico y clínico, sino que sus pensionados en diversos lugares europeos contribuyeron a la modernización de la botánica y la química. Sin embargo, el acercamiento de Mutis en temas de botánica continuó con Francisco Ruiz, quien impartía la cátedra de lecciones de materia médica y botánica, y logró familiarizarse con las hierbas del Jardín Botánico del Colegio de Cirugía de Cádiz, acompañado del médico y botánico parisino Antoine Laurent de Jussieu. Luego, bajo el mandato de Carlos III, Mutis regresa a Madrid y trabaja en el Real Jardín Botánico de la misma ciudad, en el cual estuvo acompañado por su director Miguel Barnades hasta 1760. Barnades era médico de cámara y había estudiado botánica en Montpellier junto con François Boissier de Sauvage. Para él la botánica era fundamentalmente auxiliar de la medicina y la sistemática liniana la consideraba esencial para sus fines. El historiador Sarmiento considera que entre las principales lecciones que dejó Barnades a Mutis se incluye la comprensión crítica de la botánica de Linneo, el interés farmacológico en el uso de la flora, lo que se vio reflejado en la importancia que Mutis adjudicó a la quina y a la canela, y la necesidad de crear instituciones científicas que se alejaran de posturas políticas. Uno de los primeros textos sobre enfermedad mental en América se le atribuye precisamente a Mutis, siendo el tema del mismo la hipocondría. Algunos sugieren que el propio Mutis sufría de hipocondría, lo que hoy en día podríamos entender como depresión, ¿no? Y algunos biógrafos sugieren que lo que eran las largas postraciones que sufrió Mutis en Mariquita y que aliviaba con prolongados baños de agua fría en el pozo de una quebrada que pasaba por su casa, digamos, muestran esta cuestión de la hipocondría de Mutis. Él se refiere a las afectaciones del ánimo propias del hipocondriaco y el modo como sus pasiones afectan su recuperación. Como principal característica destaca el descuido de tranquilizar el ánimo, sujetando directamente aquellas pasiones de que por lo común se origina el mal y ya no se puede atajar en su origen. Se deben precaver sus progresos. Llamo pasiones todo lo malo, indiferente o bueno que pueda influir en perturbar la tranquilidad del ánimo por tanto tiempo cuanto baste a descomponer la máquina del cuerpo humano. La terapéutica que propone Mutis es muy interesante, ¿no? Entonces, sugiere que el enfermo debe suspender sus actividades domésticas, alejarse de todo lo triste y confiar su salud al médico. Se recomiendan los baños de agua fría, los alimentos blandos y humectantes, lavados con agua, ejercicio moderado, caminatas caminando o a caballo. También Mutis recomienda la lectura de ciertos libros, como Don Quijote, Las aventuras de Gil Blas, El viaje al país de las monas, El Telémaco y El hombre feliz del padre Almeida. También recomienda afianzar la resignación cristiana. Y algo que me parece a mí muy interesante, y es que Mutis destacaba con especial énfasis la influencia de lo que él llamaba un buen consejero. No sé si podemos ver un antecedente de un terapeuta o un psicoterapeuta en eso.
Bien, avanzo un poco rápido porque quiero puntuar algunas dos cosas y que tengamos tiempo de conversar. También fue muy importante un médico en Colombia que fue José Félix Merizalde, formado en la Universidad del Rosario. Son parte de la primera corte de médicos bajo la tutela de Miguel de Isla. Y en la biografía de José Félix Merizalde se dice que de él se decía había sido el médico que más enfermos trató, más partos atendió y más misas oyó. Y efectivamente hay una visión moralista de la enfermedad mental, y él explica el origen de las enfermedades mentales eh, ligado a causas morales, como ligadas a sentimientos, vicios y pasiones, o a causas ambientales, como puede ser el clima, la sociedad y la alimentación, ¿no? Pero, por ejemplo, planteaba que la histeria, la hipocondría y la epilepsia estaban en los desórdenes morales y los excesos alimenticios, alcohólicos, sexuales y emocionales, ¿no? Entonces, hay una influencia fuerte, digamos, de esta psiquiatría que podríamos decir moral. También hubo una serie de proyectos interesantes que impulsó Merizalde en la construcción de algunos asilos, pero nunca, digamos, se llevaron a cabo finalmente. Voy a comentar rápido algo de Perú, comento rápido algo de Brasil y termino unos 10 minutos para que conversemos. Hay un aspecto que es muy interesante y me pareció encontrar eso también en el trabajo de Olga Marcela, y es cómo mucha de la casuística no la vamos a encontrar en hospitales, sino que la vamos a encontrar en el ámbito judicial, ¿no? Es más en los textos legales donde encontramos puntualmente casos de locura, ¿no? Entonces, no, en la investigación hemos revisado una serie de casos que son muy interesantes. Eh, no me voy a detener en eso, pero muchos de esa casuística la encontramos es justamente en, en los edictos judiciales, en los casos que sucedían en los diferentes juzgados, ¿no? Entonces, en la investigación también hacemos un recorrido, pues, de las particularidades del Perú, digamos, de los diferentes momentos en su desarrollo científico, cómo determinados creaciones, por ejemplo, la Sociedad de Amantes del País en 1787 o la revista El Mercurio Peruano, que hace un avance importante en la ciencia y en la medicina del momento. Por ejemplo, en un número de la revista Mercurio Peruano de 1791 hay un artículo titulado Manías Particulares, ¿no? Y se trata, y ahí, digamos, se trabaja sobre 3 pacientes que parecían haber perdido el juicio, ¿no? Eh, a pesar de los avances de la medicina ilustrada, eh, se acentuaron en el cuerpo. Estos permitieron replantear una serie de tratamientos y remedios eficaces que incluso se relacionaban con la locura. Por ejemplo, el tema de las sangrías. Las sangrías fueron técnicas que buscaban la curación de una serie de males al extraer sangre de los pacientes. El objetivo era lograr que el equilibrio humoral a través de la sangre, un tratamiento que no era eficiente y en que en muchos casos producía la muerte del paciente. A comienzos del siglo XVIII, con la entrada de las concepciones europeas e ilustres de la medicina, se cuestionaron estas prácticas para tratar las diferentes afectaciones comportamentales de la locura. Sin embargo, Unanue no descartó las sangrías dentro de sus escritos, donde las recomendaba teniendo en cuenta la raza y el factor del clima para tratar cierto tipo de enfermedades. La sangría parecía ser la cura más oportuna para tratamientos del dolor de cabeza, del principio de la lepra y de la frenesía, entendiendo la frenesía como una especie de locura o delirio acompañado de calentura, causado por la inflamación de membranas del cerebro o de las túnicas llamadas meninges, ¿no?
UNANUE también recibe toda esta cuestión que recoge Caldas en Colombia también, que es el tema del clima. Entonces, en su libro en su obra sobre observaciones sobre el clima en Lima, tiene un apartado sobre las enfermedades del ánimo, ¿no? Ahí habla de la melancolía, por ejemplo, como debilidad corporal, ¿no? Y UNANUE consideraba que esta afectaba sin distinción de raza a quienes el clima no les ayude, un clima con un aire opaco. Para UNANUE el temor y la tristeza son capitales donde nace la superstición, el agüero y el escrúpulo en materias de religión. Digamos que en UNANUE también hay esta dimensión de la religión que está muy presente, la mente también como afectada por temas del clima, y pues sin duda el Perú le permitía a UNANUE un escenario privilegiado para analizar todo esto. Y el último tema que mencionaría de UNANUE que trabajó a nivel de temas de salud mental fue el tema del suicidio, ¿no? Se refiere a él de una manera somera y considera que la religión es la solución real para la ideación suicida. Sin embargo, vemos, y ahora nombraré un poco de esto también en el caso del Brasil, aparece una diferencia, digamos, el tema de la raza aparece como un elemento muy importante para la terapéutica que se imparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, UNANUE consideraba que para los indios que recurrían al suicidio y que no tenían religión, digamos, como no creían en Dios, no había otra opción que el flagelo, ¿no? Entonces los latigazos, el impacto que producían los latigazos en la piel, como que renovaba la acción de la vida, ¿no? Y algo similar, pero diferente, ocurría también con los esclavos negros, que los azotes efectivamente permitían quitarles las ideas suicidas y bien no les devolvía, como a los indios, la alegría de vivir. Cullen, Hipólito Unanue recoge la noción de neurosis de Cullen. Recuerden que en su concepción inicial para Cullen, el concepto de neurosis se utiliza para denominar lo que entonces se llamaban las enfermedades nerviosas, ¿no? Bajo el supuesto de que los nervios eran conductores de los agentes de la sensación y el movimiento, y que originados en el cerebro llegaban a todas las partes del organismo. Hay un tema interesante de UNANUE, como ven en ese fragmento que está ahí al lado del retrato de él, es el estudio que hace el propio UNANUE de su esposa, como un caso de histeria, ¿no? Recoge esa casuística ahí, como él mismo dice, su esposa le ha enseñado más de esta rara enfermedad que muchos de los libros y que sus propios pacientes al respecto. Bien, también en la investigación hemos recogido unos casos muy interesantes de las locuras descritas en la época en Perú. Pero quiero pasar a mencionar algo rápidamente, el tema de la salud en el Brasil colonial, ¿no? Como mencionaba en la introducción, es hasta el siglo XIX que Portugal cuenta con una política de salud más eficaz. Y no, digamos, digamos, de las dificultades o de las particularidades del Brasil, podemos ver que el avance científico y médico en el siglo XVIII permitió la creación de una serie de farmacopeyas, recetas y fórmulas creadas por los médicos ilustrados, basados en plantas nativas de las colonias medicinales, que dieron paso a nuevos tratamientos para ciertos malestares, ¿no? Entonces, las dietas alimenticias, las bebidas a base de excremento y una serie de mezclas herbarias. Los médicos del periodo colonial del Brasil recibían el conocimiento movido por Portugal, en particular, y Europa en general,
aunque también generaban sus propios conocimientos obtenidos por su experiencia en América, ¿no? Muchas de esas recetas podían ser tan simples como el uso directo de la planta misma o tan complejas que requerían ser compuestas por diferentes elementos. Para poder determinar cuál servía para qué mal y en qué cantidades, los médicos tenían en cuenta las teorías neohipocráticas y las aplicaban con especificidades geográficas. Es decir, no se aplicaban las mismas recetas para negros, blancos y mujeres y se recetaban según el tipo de humor y clima de la persona. Un ejemplo de lo anterior era la locura, los delirios o la histeria, muy diagnosticada en las mujeres por ser según decía un reconocido médico de la época, quienes tienen pasiones del alma más intensas son más sensibles y llevan los nervios más frágiles y sueltos, por lo que solían tratarse con yeso de goma de elemí, gana y los ingredientes de la tierra. En el caso de la locura de los negros, era necesario buscar un árbol llamado caraíbas, cuyo caparazón se pone en la cabeza del loco, limpia bien el cabello y todo el calor que se pueda aguantar, sujetándolo bien y repitiendo muchas veces una queja. Según Méndez, este médico, lo había probado con 2 esclavos y les había funcionado. Al igual que sucede en Colombia y en Perú, digamos que las instancias judiciales son el mejor lugar para encontrar la casuística de la locura. También en una cuestión que es particular de Brasil es una noción distinta de cuerpo, ¿no? Que yo creo que es una cuestión muy importante, la comprensión del cuerpo derivaba también a unos usos y tratamientos del cuerpo distinto, incluso en el caso de la locura. El tema racial es muy importante también y hay diferentes momentos y vemos que en el caso de Brasil ciertas mujeres mineras obtenían un estatus social distinto al de otras mujeres negras. Vemos también una diferenciación en el sitio donde se trataban, por ejemplo, los blancos o se trataban los indígenas o los negros. Hay unas diferencias importantes ahí. Bien, concluyo, y perdón que me extendí más de lo que quería, pero concluyo con lo siguiente. Es posible observar cómo, a pesar de la clasificación de las enfermedades mentales en concordancia con las taxonomías botánicas de la época, es hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX que esas clasificaciones toman su lugar en la psiquiatría americana. En este caso, como en muchos otros, se observa el desfase entre las comprensiones teóricas y epistemológicas de la enfermedad mental y las prácticas clínicas producidas para intervenir en el tratamiento de esas enfermedades. Las prácticas y terapéuticas parecen en muchos momentos de la historia de la psiquiatría no derivarse lógicamente de las comprensiones epistemológicas del momento. A pesar de los discursos para humanizar su trato y terapéutica, las condiciones para el tratamiento del enfermo mental siguieron siendo deplorables. Hay unos relatos muy impresionantes, digamos, de la descripción que se hace de estos sitios donde eran tratados o confinados los locos. Y pongo como esta última conclusión, como cierta dimensión paradójica y que me parece de alguna manera poética entre la sabiduría de las culturas americanas y nativas y las comprensiones que hacían los europeos por lo siguiente. Hay una importante relación existente entre la sabiduría de las culturas americanas nativas sobre los estados del espíritu y las plantas y la propia comprensión que van haciendo de ellas los europeos y criollos formados en las ciencias europeas.
Las culturas nativas tenían un conocimiento profundo de la planta, el cual fue sorprendente y seductor para los europeos. Los indígenas conocían bien el efecto de las plantas y la influencia que podían tener en los estados psicológicos de quienes las consumían. Estas podían curar enfermedades del cuerpo, podían contrarrestar los efectos de los daños producidos por el cuerpo por un elemento exterior, la herida por un arma, la mordedura de una serpiente, podían producir la muerte a través del uso de venenos y del curare, o podían producir una elevación espiritual y ser mediadoras para la comunicación con un mundo inasequible a la experiencia inmediata de lo sensible. Esa alteración del espíritu, bien sea producida por las propias plantas o por una alteración de distinto origen, castigo, brujería, podía producir estados psicológicos que hoy en día equipararíamos con aquellos de la locura. La ciencia europea, por su parte, había producido también un saber sobre la locura. Había creado instituciones tanto para el aislamiento del loco como para su manejo, y había ideado a lo largo de varios siglos diferentes tipos de intervenciones para su tratamiento. Por muchos siglos, y ciertamente en el siglo XVIII, basados en la teoría humoral. Dentro de esas estrategias para la comprensión y domesticación de la locura, surgieron diferentes sistemas clasificatorios. Como mencioné a lo largo de esta exposición, el más exitoso de la época, seguramente por sus virtudes para encontrar rasgos comunes en una enorme diversidad, eran precisamente los modelos taxonómicos elaborados por las clasificaciones botánicas. De este modo, el europeo elaboró una comprensión de la enfermedad a partir del modelo taxonómico, el cual implicaba no tanto un contacto directo con la planta o con la experiencia psicológica que pudiera inducir esa planta, sino por un desmembramiento de la planta en sus distintos atributos que la componían o que podían inferirse y extraerse del modo como la comprendían en esa época. Así fue produciéndose una superposición de diferentes modos de comprensión. Por un lado, la planta que su experiencia afecta el espíritu y puede conducir a la locura, y por otro, la locura misma, comprendida en la lógica de las taxonomías botánicas. Mucho de lo que hay, y cierro ya con esto, escrito sobre lo que es la historia de la psiquiatría, pues corresponde a un periodo posterior, ¿no? Es del siglo XIX, que ya encontramos cuestiones mucho más elaboradas acerca de todos estos temas, pero inicialmente no. Desafortunadamente, lo que encontramos muchas veces posteriormente es que a pesar, digamos, de estos, de esta mirada que se pone para mejorar la situación del loco en las diferentes instituciones, digamos, no se logran avances significativos en los años posteriores, ¿no? Y creo que una de las cuestiones que impacta de hacer estas investigaciones sobre los temas de salud mental es ver que muchas veces no hemos avanzado mucho. Si bien hemos avanzado notablemente en la comprensión de muchas cosas, a veces da la sensación de lo que se obtiene habitualmente en el tratamiento de las enfermedades mentales pareciera no ser muy distinto. Pero bueno, ese es otro tema, pararía ahí para que podamos conversar un rato. Miguel, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación que sin duda para quienes te están escuchando, así como para mí, pues habrá dejado muchas inquietudes que querrán compartir en este momento, así que a partir de ahora los micrófonos están habilitados para que quien quiera pues se sume a la conversación. Creo que somos eh, quienes estamos podemos pues sencillamente intervenir cuando lo consideremos.
No sé quién quiera empezar. O si me permiten a mí eh, exponer algunas inquietudes que me genera esta presentación. Sí. Y la primera tendría que ver como un poco digamos, cuando se plantea esta analogía entre la taxonomía botánica em, y la clasificación de la enfermedad mental, pues es difícil no pensar en la perspectiva de Thomas Kuhn. Es decir, es como si estuvieras diciendo, bueno, la botánica fue el paradigma de la psiquiatría en este momento histórico. Y porque efectivamente es como trasladar un modelo de pensamiento de una disciplina a otra distinta. Eh, y uno podría entender que efectivamente pues los médicos de la época y bueno, muchos de estos expertos que trabajaban con la enfermedad mental eh, precisamente tenían una formación en botánica y que en particular, por ejemplo, el caso de Linneo, así como el caso de Mutis, eh, digamos, su formación o el centro de su actividad investigativa eh, discurría alrededor de la botánica. En ese sentido, quizá habría que suponer, entonces, digamos, se podría decir que precisamente entonces la botánica en este momento se había constituido como un saber referencial para otro tipo de saberes, de modo que precisamente permite o sugiere esa traslación a un campo muy diferente como el de lo psiquiátrico. Sería un poco mi cuestión, o sea, mi inquietud, digamos, el lugar de la botánica eh, dentro del conjunto de saberes ilustrados de la época. Y otra, Exactamente. sí, Ujú. bueno, sí, podemos empezar por esa porque veo que hay varias No, manos no, no. levantadas, entonces solamente ese comentario por lo pronto. No, si Ah, quieres, está bien que hagamos la otra y si quieres oímos de una vez a Jairo y a Olga y luego comento algo sobre los comentarios de ustedes. entonces, no, yo termino ahí y le doy la palabra a Jairo y luego a Olga. Creo que Olga primero, que es más afín con el tema. Muy bien. Olga, por favor. Listo, bueno, muchas gracias, Jairo, por cederme la palabra. Pues muchas gracias al profesor Miguel por esta presentación tan interesante de este trabajo. Como siempre, pues me complace que haya investigadores interesados en ese periodo tan complejo y tan interesante también. Tan difícil de acceder en las fuentes, lo sé de primerísima mano. Y pues básicamente mis apreciaciones tienen que ver un poco con como con la combinación de formas de entender esto que ocurre en esta América ilustrada, en este periodo, ¿no? Esta perspectiva de los modelos taxonómicos botánicos pues me resulta absolutamente reveladora y creo que permite intuir efectivamente como lo venían señalando y también Bruno, pues una inspiración, digamos, de la botánica que va a permear pues otro montón de campos del saber y de prácticas en ese momento. Y creo que Ujú. eso es fundamental poderlo ver en esa perspectiva. Me causa mucha curiosidad cómo dos asuntos. Por un lado, cómo
cómo entender la intersección de ese saber botánico taxonómico tan importante con los otros saberes que están en ese momento digamos, en discusión para entender la locura, que es un poco lo que yo planteo en la tesis, ¿no? Cómo entenderla desde lo botánico, pero porque no solamente se está entendiendo desde ahí, sino que también hay un saber jurídico y también hay un saber religioso, teológico más bien, más que religioso, y pues también hay unos saberes, llamémoslo así, populares al respecto. Entonces, me parece muy interesante poder explorar esas intersecciones, esos diálogos, si es que los hubo, entre estos modelos taxonómicos y otras formas explicativas. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto fue una cuestión que yo me encontré cuando traté de trabajar con los tratados de medicina de la época, y es que pareciera haber una enorme distancia entre esta teoría, llamemos, entendiendo, digamos, que estos modelos taxonómicos constituirían la teoría médica un poco, y la práctica, es decir, lo que en realidad se estaba haciendo en los hospitales, en nuestro caso en los hospitales generales, pero incluso en los hospitales donde los hubo, entre comillas, más especializados, como en Nueva España o en la misma península, porque más allá de la farmacia empleada, pues no pareciera haber realmente una conexión muy evidente entre estos modelos teóricos y lo que en realidad se hacía, que a mi parecer está más moldeado por lo jurídico. Pero pues eso es apenas una intuición mía. Y bueno, esas son como mis dos apreciaciones, más que preguntas, en realidad son como mis apreciaciones sobre tu trabajo, pero pues que por demás me parece maravilloso que se esté revisando este tema nuevamente. Muchas gracias, Olga. Ahora me refiero a algunas cosas de lo que mencionas que me parece muy importante. Bueno, en mi caso es plantear una continuidad que me surge, no he logrado profundizar en el asunto, pero es que precisamente Emil Kraepelin, ¿cierto? A quien se le atribuye pues un sistema taxonómico, una nosología, ¿cierto? Y que funcionó mucho en los asilos psiquiátricos, por lo menos la referencia que yo tengo en Colombia, seguramente en Latinoamérica de todos modos fue una nosología universal, ¿cierto? La de Emil Kraepelin. Y hay una sospecha de su modelo clasificatorio precisamente basado en el influjo que tuvo su hermano Karl Kraepelin, que justamente era biólogo, un botánico, naturalista, dirigió el Museo de Historia Natural a finales del 19, principios del 20. Entonces, en algunas referencias encuentro que suelen atribuir que su modelo de clasificación, la manera como diseccionó las enfermedades mentales, incluso divididas por especies, es atribuida a ese influjo que tuvo la botánica de su hermano, y que además llegó a ser acompañante de unos viajes que hizo Kraepelin cuando creó esto de la psiquiatría comparada, ¿cierto? Como comparando las enfermedades mentales entre poblaciones. Eso también se llamó psiquiatría transcultural, ¿cierto? Entonces yo encuentro que si hay una continuidad que salta hasta la segunda mitad del 19, que es como donde se ubica el surgimiento de la psicopatología descriptiva, y que tiene precisamente esta relación con los modelos botánicos. Eso es pues como para agregar ahí. Sí. Muy interesante, muchas gracias por los tres comentarios, más que preguntas. Yo diría que efectivamente, digamos que la botánica aparece como
la gran ciencia que permite ordenar una serie de fenómenos del mundo, ¿no? De comprensiones del mundo y en esa pretensión, digamos, estas taxonomías médicas buscan aplicar ese ejercicio buscando ese mismo rigor para el tema de las enfermedades del cuerpo y posteriormente para las enfermedades mentales, ¿no? Hay esa pretensión justamente, una, digamos, teoría o una ciencia nueva que podía permitir ese ordenamiento, donde antes había, digamos, como un gran desorden en la comprensión de eso, ¿no? Y en eso, y también frente al comentario de Olga Marcela, yo creo que hay como varios puntos que son muy complejos a la hora de uno rastrear esto, porque es difícil aislar, como decía al comienzo, una población homogénea que sería a quien se le aplicarían estos diagnósticos y estas terapéuticas. Es una población absolutamente disímil, ¿no? Algunas efectivamente con lo que pudiéramos entender como enfermedades mentales, pero otras en ciertas condiciones sociales, políticas, económicas que las hacían entrar dentro de esa población, si bien no, el ubicarlas ahí correspondía a una lógica completamente distinta. Y yo veo todo el tiempo esto que mencionabas, Olga, de un desfase, también un sincretismo, un solapamiento de las diferentes comprensiones de lo mental y de las diferentes terapéuticas que se imparten. Que algunas veces yo creo que algo de eso persiste, ¿no? Puede suceder que uno reciba una familia en el consultorio, que traigan un niño al consultorio y que antes de llevarlo donde el psicólogo o el psicoanalista hayan llevado a ese niño al indio amazónico, lo hayan llevado donde un taita o una persona que haya hecho unas tomas de yagé. Hay, digamos, de alguna manera, aún en nuestra cultura, como una superposición de esas diferentes comprensiones y también a nivel del mismo tratamiento psiquiátrico, a veces parece no necesariamente corresponder los tratamientos que se prescriben con la lógica a través de la cual se hace ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, por decir cualquier cosa, asumir que alguien tiene un comportamiento disruptivo a causa de una enfermedad mental, pero al mismo tiempo exigirle a la persona que controle ese comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿es un tema de voluntad o es un tema de otra cosa que se le impone al sujeto? ¿Sí? Y creo que todo el tiempo aparece, digamos, esa diferenciación. Entonces yo creo que es una cuestión muy interesante. Creo que no, pues por lo menos yo no he podido encontrar como una lógica homogénea, ¿no? Incluso en estos médicos y científicos formados en estas taxonomías europeas, en ellos mismos persisten lógicas distintas. Lógicas que epistemológicamente pueden ser contradictorias, pero que particularmente, en el caso particular del sujeto, no producen una contradicción, ¿no? Entonces, alguien puede, lo vemos hoy en día todo el tiempo, alguien que puede tener una comprensión, digamos, absolutamente científica y positivista del
del mundo, pero igual ir cada cierto tiempo a que le lean las cartas, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo coincide en su comprensión del mundo que puedan existir las dos cosas? Y efectivamente coinciden y de alguna manera eso parece no producir una contradicción. Y yo veo que algo de eso está todo el tiempo. También hay, digamos, yo supongo que dependiendo de las zonas y dependiendo de los momentos, también hay un acceso mayor o un uso mayor de ciertas terapéuticas nativas que se utilizaban en ese momento, no solo por los nativos, sino por los hombres blancos también. Y digo que si bien pues no podemos decir que la psiquiatría y la comprensión de la salud o la enfermedad mental está en el mismo lugar, pero de alguna manera creo que nos acompaña hasta nuestros días esa superposición y sincretismo en nuestros modos de comprender lo mental. Más dramático eso aún en un momento donde no existía la noción de enfermedad mental ni existían como tal instituciones ligadas para eso, donde no se había dado con claridad una diferenciación, por ejemplo, entre el loco y el criminal. Y frente a lo que comentabas, Jairo, yo creo que sin duda Kraepelin es heredero de alguna manera de esto, ¿no? Y en general lo que fue la escuela psiquiátrica alemana, donde al igual que haría uno con una taxonomía botánica, se empiezan a ubicar determinados síntomas como perteneciendo a algunos órdenes mayores, ¿sí? Entonces, si hay personas que tienen alucinaciones auditivas, entonces unos oyen tal cosa, otros oyen ruidos, pero podemos de alguna manera homogenizar esa población como personas que oyen voces y podemos ver ciertos rasgos generales de cómo aparecieron esos síntomas, en qué momento determinado, y voy haciendo unas categorías mayores, que es de alguna manera lo que lleva a Kraepelin a hacer como ese sistema clasificatorio tan importante, a acuñar algunos términos como demencia precoz, la misma noción de paranoia, si no estoy mal, de cierta cuestión de la psicosis. Su principal fue la locura maníaco-depresiva. Lo maníaco depresivo. Un gran grupo de manías. Y poder diferenciar los que eran causas endógenas y las causas exógenas. Entonces, si eran causas exógenas eran curables y si eran causas endógenas no eran curables. Entonces, también esa diferenciación de algunos susceptibles de cura y otros no, está también, digamos, dentro de esa gran clasificación de Kraepelin. Que si ustedes, digamos, yo creo que siguiendo esa cuerda se puede trazar pues muy rápidamente de alguna manera también el tema de los sistemas clasificatorios diagnósticos contemporáneos. Persiste algo de esa misma lógica. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? Porque aprovecharía para el otro punto que quería de pronto extender algo más, Miguel, antes de terminar nuestra sesión, que tú mencionas al final la posibilidad como de que hubo algún tipo de circulación entre los saberes aborígenes, los saberes indígenas, incluso en menor medida los saberes africanos, digamos, había un contacto con ellos, había un reconocimiento de que eso estaba ahí, y hasta cierto punto, por lo menos con los saberes indígenas americanos, parece que sugieres en tu presentación que hubo una apropiación de parte de la medicina, o por lo menos de la comunidad occidental o mestiza, europea o mestiza.
¿qué se sabe, qué más se sabe acerca de ese diálogo? ¿Qué tanto se desarrolló y qué tanto quedó interrumpido, digamos? Es como interesante pues explorar eso que, Ah, diríamos, hay una ruptura total o una incomunicación, y tú sugieres que al contrario, sí hubo por lo menos algún tipo de flujo eh, en, por lo menos en dirección de lo aborigen a lo occidental. sí, pues digamos, eso es apenas ha abierto una pequeña ventana frente a lo que es un universo inmenso y también donde encontramos una gran diversidad, ¿no? Digamos que en muchos de los discursos había una lectura peyorativa del saber indígena y un saber mucho más, eh, mucho mayor rechazo a lo que era eh, la medicina negra, ¿no? O la terapéutica negra, porque se consideraba como una cuestión mucho más diabólica, ¿no? Eh, entonces, en el discurso oficial había como una crítica de esto, bajo también ciertos ideales de que existe una ciencia que sí puede, que sí sabe, que sí puede saber y que se impone frente a estos saberes nativos. Sin embargo, yo creo que vemos algunas cosas distintas. Creo que por lo que he podido ver, se dio con mayor claridad en Brasil, que los médicos, digamos, tomaran del saber indígena ciertos usos y ciertas mezclas de las plantas, ¿no? Pero, por ejemplo, Mutis también tenía un interés enorme y parece que lo que lo seduce a él de quedarse en América era ver, digamos, que había toda esta tierra inexplorada y que había una serie de plantas y de sustancias que podían utilizarse para el tratamiento de diferentes enfermedades humanas y que había eh, había en algunas de estas comunidades nativas un saber sobre eso, ¿no? Eh, pero creo que también, y hemos podido encontrar algunos testimonios de eso, también había un uso de esas prácticas médicas nativas, ¿no? Eh, y el hombre blanco acudía a ellas eh, para, digamos, bien sea para tratar cuestiones que eran novedosas, digamos que no, fenómenos y síntomas corporales a los que no se había enfrentado antes en, en Europa o en otros momentos y que sobre lo que los indígenas parecían tener un saber, pero también cuando fallaban otro tipo de terapéuticas del hombre blanco, ¿no? Entonces yo creo que hay un capítulo grande, digamos que yo diría que insistiría en eso, como que en el discurso oficial hay un rechazo a eso por considerar las animistas, a científicas, eh, pero creo que en algunos casos hay un reconocimiento de que hay un saber ahí y que se debe rescatar eso. Digamos que eso se ve mucho más claro hacia el siglo, hacia finales del siglo XIX y el comienzos del XX, hasta mediados del XX, ¿no? Eh, pero creo que había en algunos casos, y me interesa mucho rastrear eso, eh, digamos, un uso, una valoración y un uso y una incorporación de ese saber nativo a la ciencia que iba construyendo el hombre blanco en América. Efectivamente, Miguel, muy interesante, y esto daría para seguir una conversación larguísima que, bueno, espero que efectivamente en otros momentos podamos continuar en parte en el mismo espacio de este seminario. Eh, no sé si alguien más quiere anotar algo en esta conversación.
De lo contrario, pues solo me resta, pues como decía, reiterar la invitación a que en el curso de este proyecto tan interesante en el que participas, Miguel, pues las puertas del seminario están abiertas para nuevas intervenciones en el futuro. Lo mismo para quienes nos han acompañado el día de hoy. La próxima semana, efectivamente, el jueves 12 de agosto a las 5 de la tarde, tendremos la intervención de Olga Marcela Cruz, del Grupo de Estudios en Etnopsiquiatría, con su presentación sobre una historia de la lobotomía en Colombia. Próximamente estaré circulando el enlace para que se puedan conectar a la intervención de Olga Marcela. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias a todas y todos. Gracias a ti, Bruno. Y a ti, Gracias a Miguel, todos por especialmente sus intervenciones. por darnos la oportunidad de esta conversación tan interesante. La grabación de esta sesión quedará disponible en el canal de YouTube de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. También les compartiré ese enlace en próximos correos. Muchísimas gracias y que estén bien. Cuídense mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto acompañarles hoy. Nos vemos la Bueno, otra Olga, semana. nos vemos, claro que sí. Un gusto. Gracias, feliz Claro que noche. sí. Jairo, que estés Gracias. muy bien. Gracias. Feliz noche. Chao. Chao, Alejandra. Chao, profe. Profe, resistió hasta el final.